A lo largo de la historia del cine ha habido muchas adaptaciones cinematográficas, ya sea de libros, videojuegos, fanfictions o cómics. Una gran parte de estas películas han alegrado a los fans y también han generado curiosidad en el resto del público. Sin embargo, siempre hay algo que molesta bastante a la hora de ver estas adaptaciones: las diferencias que tiene con la obra original. Por eso hoy, en El Burro Noir, vamos a hablar de 7 diferencias entre el cómic de Scott Pilgrim y la película. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Scott Pilgrim es una serie de novelas gráficas escritas por Brian Lee O'Malley y publicadas por la editorial Oni Press desde 2004 hasta 2010. Fue ese mismo año cuando su adaptación cinematográfica se estrenó en los cines, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Aunque si han entrado a este video es probable que ya lo sepan, pero ¿saben cuáles son las diferencias? ¿En serio no lo sabe? Un segundo. Algo que destaca mucho de la película es que todo lo que vemos pasa de manera frenética, y el tiempo que transcurre durante la historia no se queda atrás. Nos presentan a Scott y a su banda. Conocemos a Knives. Scott conoce a Ramona, engaña a Knives, y cuando nos damos cuenta de lo rápido que está pasando todo, apenas faltan 20 minutos para que la cinta termine. Esto es muy diferente en el cómic, ya que la historia se siente mucho más tranquila y relajada, tomándose su tiempo para introducir personajes o desarrollar tramas. Y es que en el cómic las cosas pasan durante todo un año, permitiendo no solo que los sentimientos entre los protagonistas aumenten, sino también mostrándonos cómo van cambiando sus vidas. Por otro lado, los sucesos en la película tienen lugar en el lapso de un par de semanas. Te admiro mucho. Y no te culpo. El Sr. Chow es un personaje que fue omitido en la película. Se trata del padre de Knives, un hombre del que solo sabemos una cosa, que es 9 años mayor que su esposa. Soy muy viejo para ti. No lo eres, mi papá es 9 años mayor que mi mamá. En la peli no vuelve a ser mencionado ni hace aparición, pero en el cómic es otra historia. No solo podemos conocerlo y verle la cara, sino que tiene una subtrama propia. Su primera aparición es en el volumen 4, acechando a Scott y a Kim por las calles de Toronto. En esta escena somos testigos de cómo Mr. Chow persigue a los chicos e incluso corta un tranvía por la mitad con una espada samurái. Después de que escaparan, sigue habiendo menciones sutiles hacia él, como por ejemplo cuando Stephen Stills dice que es un cliente frecuente del lugar donde trabaja, o cuando Knives le revela a Scott que el hombre que lo ha estado persiguiendo en realidad es su padre. En este encuentro, Knives también le dice que su tía fue quien mencionó la relación que ella tenía con un chico blanco y que probablemente ese sea el motivo por el cual Mr. Chow trata de lastimar a Scott. Pero como si todo esto no fuera poco, también tenemos algo similar a una batalla final entre ambos. Y digo algo similar porque lo que Scott realmente hace es enfrentarse a Roxy. Mr. Chow observa la pelea, viendo cómo se defendió a sí mismo, y esto hace que Pilgrim se gane su respeto. La última vez que lo vemos es cuando le dice a Knives que Scott es un chico decente y que el hecho de que ella salga con un chico blanco quizás no sea tan malo. Engordarías. No, ¿por qué lo haría? El pan engorda. ¿El pan te engorda? El pasado de los personajes es algo muy importante en el cómic, y no me refiero simplemente a hacer mención de algunos detalles, sino a mostrar flashbacks de sucesos que tuvieron lugar hace mucho tiempo atrás. Esto es algo que podemos ver cuando se habla de la relación entre Scott y Kim, entre Ramona y Todd, o de los días en los que eran estudiantes de secundaria. Además de ser una pequeña introducción de los personajes y sus vidas, también le da profundidad a la historia, mostrando el trasfondo de ciertas situaciones que, con esta nueva información, son mucho más fáciles de entender. Por ejemplo, comprendemos el trauma que Scott tiene con su corte de pelo porque sabemos que la última vez que lo cortó fue el día del rompimiento con Envy. Este tipo de flashbacks están por todo el cómic, mientras que en la película solo tenemos la escena en donde Ramona cuenta cómo conoció a Matthew Patel y qué pasó entre ambos, y una pequeña mención de Scott sobre cómo tuvo que pelear contra un grupo de chicos para poder salir con Kim.
¿Es toda la historia? Ok, bien, tuve que pelear por ellas, ¿sí? Peleé con un loco de 280 de traje morado y peleé contra otros 6 para pelear con él. Disparaba rayos de luz de sus ojos, ¿ok? Y lo golpeé tan duro que vio la curvatura de la Tierra. ¿Eso te hace sentir mejor? Estás arrestado por violación vegetariana. Código 827. Beber un mitad y mitad. Lisa Miller es otro de los personajes omitidos en la película. Su nombre se menciona apenas una vez durante la fiesta que hace Julie, después de que Scott conociera a Ramona. ¿Y esa vez con Lisa? Fue un malentendido. Básicamente, durante los sucesos que tienen lugar en la película, Lisa no existe. Sin embargo, este personaje es muy importante. En los cómics, Lisa Miller es una antigua compañera del colegio secundario de Scott. Al principio, él la encontraba algo molesta, sintiendo incluso que invadía su privacidad, pero con el tiempo se volvieron tan cercanos que formaron una banda junto a Kim, llamada Sonic and Knuckles. Cabe destacar que ambos se gustaban, pero a pesar de que la atracción era mutua, ninguno se atrevió a dar el siguiente paso. Durante el volumen 4, Lisa se encuentra con Scott debido a que estaba en la ciudad haciendo unas compras. Almuerzan juntos, ella le da su número de teléfono y a medida que pasan los días vuelven a verse, se juntan más seguido y esa química que hay entre los dos es más que notable. Pero esto es justamente lo que desencadena una pelea entre Scott y Ramona. Como si las cosas no pudieran ponerse peor, Wallace estaba en la cama con un chico y Scott tuvo que irse del departamento. Hubiese pasado la noche en la calle de no ser porque llamó a Lisa y se quedó con ella. Contrario a lo que muchos están pensando, no pasó absolutamente nada entre ellos. Y a la mañana siguiente, nuestro protagonista fue directo a la casa de Ramona a confesarle que estaba enamorado de ella. Ese es un verdadero hombre. Hablando en términos generales, esto no es 100% relevante para que la historia pueda entenderse y avanzar, pero no pueden negar que la subtrama de Lisa Miller es muy interesante y entretenida. Te dejaré en paz para siempre. Gracias. Todos recordamos esa escena tan icónica en la fiesta después del concierto de Clash at Demon Head, cuando Scott vence a Roxy tocándola atrás de la rodilla. Sin embargo, esta es otra de las diferencias. En el cómic, Scott pelea con Roxy en el patio de la casa de Ramona, cuando el padre de Knives lo estaba persiguiendo. Eso no quiere decir que el detalle de las rodillas fuese algo inventado para la película. De hecho, se trata de una referencia muy interesante, ya que en la historia original es Envy quien tiene esta debilidad. A esto lo descubrimos durante una fiesta en la que ella y Ramona tienen una discusión y terminan peleando a todo vapor, dejándonos con una frase muy memorable de Wallace. ¿Sí está pasando todo esto? Ajá. ¡Dale las bolas! Aunque me hubiera gustado mucho ver esta pelea en la película, tengo que admitir que darle esa debilidad a Roxy y usarla como un as bajo la manga para que Scott ganara es bastante ingenioso y muy divertido. Además, esa pelea, en mi opinión, es una de las mejores. ¡Tú pagarás por esto, Flowers! Y ya que mencioné a Envy Adams, me veo en la obligación de hablar de ella. Si bien en la película tiene escenas relevantes y muy difíciles de olvidar, sí, me estoy refiriendo a esta escena en particular. Lo cierto es que su presencia se reduce considerablemente a ser solo la ex de Scott y la vocalista de una banda. Por otro lado, el cómic ahonda mucho más en ella, conocemos su pasado, algunos rasgos de su personalidad y dejamos de verla como la mala de la historia que le rompió el corazón a nuestro protagonista. La realidad es que Envy Adams es un personaje súper importante, que tiene participación y relevancia en muchísimos momentos durante todo el cómic. Tiene sentimientos, inseguridades, miedos y metas. No se limita a ser la chica indecisa que dejó a su novio por otro y ahora tiene celos. Pero no me malinterpreten, yo amo el personaje de Envy en la película, y también me encanta la interpretación de Brie Larson, o sea, por Dios. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Simplemente siento que la Envy del cómic es una persona muy diferente. Su personalidad está más trabajada, y como dije anteriormente, tiene tanta importancia que haber omitido así su subtrama hace que el final de la película no sea tan impactante. ¿Cómo se llama? Knives Chow. Es China. ¡Qué loco! Y por último, tengo que hablar de las peleas. Todas, absolutamente todas estas luchas tienen diferencias muy notables entre el cómic y la película.
En este video voy a mencionar solamente 2, pero si quieren que hable más a fondo de todas las diferencias que hay entre las peleas, pueden dejarlo en los comentarios. Empezando por la pelea con Matthew Patel, en el cómic trata de golpear a Scott pero falla en el intento, siendo él quien terminó lastimado. Después de que Ramona explicara por qué empezaron a salir, Matthew empieza a cantar, como en la película, pero en lugar de lanzar bolas de fuego que destrozan el escenario y ser derrotado porque Scott lo golpea en la cabeza con un platillo, en el cómic, Sex Bob-omb junto a Neil, Wallace, Knives y Stacy forman una especie de barrera protectora alrededor suyo, provocando que las bolas de fuego que lanza Matthew le reboten. Finalmente, Scott da un salto y lo golpea en la cara, dejándolo en knockout y recibiendo como recompensa $2.10. Siguiendo con el enfrentamiento de Roxy, esta pelea probablemente sea de las que tienen más diferencias. Primero que nada, se dan en lugares muy diferentes, luchan de otra manera y la recompensa que deja Roxy también es distinta. En la película, ella lo sigue a la fiesta que dan después del concierto de Clash at Demon Head, pero como Scott se niega a pelear porque es una chica, termina enfrentándose con Ramona. Técnicamente podríamos decir que ganó, porque le dio una patada voladora de la que es muy difícil recuperarse. Poco más y le quiebro el cuello, pero esa derrota se considera inválida porque no fue de parte de Scott. Siguen peleando y cuando parece que él va a perder, la toca atrás de la rodilla y gana. En el cómic no pasa nada de esto. ¿Se acuerdan de Lisa Miller, el personaje omitido del que hablé en el punto número 4? Bueno, la noche en la que Scott se quedó con ella porque Wallace lo corrió del departamento, Roxy se había quedado en la casa de Ramona. Cuando él fue a confesarle que estaba enamorado de ella, todo esto mientras el señor Chow lo perseguía, obtuvo el poder del amor y una espada por haber subido al nivel 5. Es con esa espada que Scott se enfrenta a Roxy y termina partiéndola por la mitad. Cuando ella explota, no libera monedas, sino pájaros y conejitos. Tanto el cómic como la película son muy buenos, y las diferencias que hay solo contribuyen a que uno tenga más ganas de consumir ambos. Personalmente no considero que la peli sea mejor que el cómic o viceversa, sino más bien que a pesar de contarnos lo mismo, lo hacen de una manera tan única que se siente como si fueran 2 historias diferentes con los mismos personajes. Claro que el cómic profundiza mucho más en el pasado de sus personajes, sus relaciones y el día a día de los mismos. Pero la película tiene un toque especial. No sé si es la fusión entre ciertos elementos del cómic y el videojuego, o que los actores que la protagonizan son los personajes que cobraron vida. Yo recuerdo haber visto la peli cuando tenía unos 10 años, porque creo que la estaban pasando por Cartoon Network, y aunque me tardé mucho tiempo, de verdad mucho tiempo, en leer el cómic, a día de hoy no puedo imaginarme a un Scott Pilgrim que no tenga la cara de Michael Cera. ¿Te dolió mucho? Sí, Kim. Y si tengo que ser totalmente sincero al respecto, no descartaría para nada la posibilidad de que adaptaran el cómic a una serie. Pero lo cierto es que la película es única, y me parece una representación perfecta de la historia y la vida de Scott. ¿Y a ustedes les gustaría que tuviéramos una serie o se quedan con la peli? Si te ha gustado este video, dale like, comenta si conocías las diferencias o cuál te pareció más sorprendente y suscríbete al canal para más contenido. Por ahora, eso ha sido todo, pero no se olviden de que siempre continuará. Debo orinar en ella. Debo orinar. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place